Hola a todos, bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Jamison Bachman, un hombre extremadamente manipulador y malvado que se mudaba a casa de gente que buscaban compañero de piso y les hacía la vida imposible. Este caso salió en un documental de Netflix que se llama El peor compañero de piso imaginable, que está compuesto de 5 capítulos. Cada uno cubre un caso de compañeros de piso horribles, donde ha sucedido un homicidio o cualquier cosa. Este documental, por ejemplo, uno de los capítulos cubre el caso de Dorotea Puente, un caso que traeré muy pronto al canal, así que activar la campanita de notificaciones para que sepáis cuándo lo subo. Estoy trabajando en ese caso que es bastante largo, así que igual tarda unas semanas. Antes de empezar con este caso, que es muy fuerte, muy frustrante, muy indignante e incluso hay momentos en los que da miedo imaginarse en esa situación. Voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. También si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con el caso de Jamison Bachman, el peor compañero de piso. Sobre el año 2016-2017, una mujer llamada Alex Miller, de 31 años que vivía en Filadelfia, en Estados Unidos, estaba viviendo en su piso y su compañera de piso se acababa de mudar. Por lo tanto, Alex Miller necesitaba un compañero de piso, una compañera de piso para poder pagar el alquiler, las facturas, y puso un anuncio en una página que parece que se llama Craigslist, donde la gente anuncia que están alquilando una habitación. Pues Alex Miller puso ahí su anuncio y pasaron 2 semanas, nadie dijo nada, nadie contactó con ella, hasta que contactó con ella un hombre llamado Jet Creek. Se presentó con el nombre de Jet Creek y le dijo que estaba interesada en la habitación que estaba alquilando. Jet, este hombre, le dijo a Alex Miller que era abogado, que vivía en Nueva York, pero quería regresar a Filadelfia, que es donde vivía su familia, porque tenía un familiar bastante enfermo y quería estar cerca de él. Bueno, le contó una historia bastante triste y conmovedora. Entonces Alex y Jet quedaron para conocerse. Alex tenía un perro en su casa y Jet le dijo que él también tenía un perro, así que Alex quería asegurarse de que los perros se llevaran bien y le dijo a Jet de quedar también con los perros para ver si podrían convivir. Quedaron y los perros se llevaron bien. Ella vio que Jet era un hombre normal, se le veía una persona totalmente normal y quedaron en que él sería su compañero de piso. Cuando Jet llegó a la casa para instalarse, ya para mudarse, aparte de llegar con su perro, llegó también con un gato. Alex le dijo: no sabía que tenías gato, no me habías dicho nada, soy súper alérgica a los gatos, pero lo dejó pasar. Los primeros días fueron bien, ellos se llevaron bien, todo iba bien. Pero al cabo de unos días, cuando Alex Miller llegaba a su casa, se encontraba con que Jet había movido los muebles de sitio, como que reorganizaba la casa. En otra ocasión, Alex llegó a la casa, encendió la luz no encendía y se dio cuenta de que Jet había quitado todas las bombillas de todas las luces de la casa. En otra ocasión, Alex llegó a su casa y en el salón tenía una mesa con 6 sillas, pues cuando llegó a su casa vio que solo estaba la mesa y que no había ninguna silla. Entonces tocó a la puerta de Jet. Él abrió la puerta y Alex vio que las 6 sillas estaban dentro de su habitación y le dijo: devuelve las sillas al salón. Y él le dijo: no necesitas tantas sillas, tienes 6 sillas y aquí solo somos 2 personas, así que no. Y solo le devolvió 2 sillas y las otras 4 se las quedó en su habitación. Entonces Jet Creek dejó de pagar el alquiler, dejó de pagar las facturas. Comenzó a hacer este tipo de cosas extrañas y a intimidar a Alex Miller cada vez que ella le decía algo. Él era muy arrogante e incluso agresivo. También tiró en el váter el arenero con todas las cosas del gato.
o sea, vació el arenero en el váter y atascaba el váter y comenzó a hacer cosas así. No, simplemente no es que no pagara, sino que además destruía la casa de alguna manera. Y él, como excusa de no pagar, era porque algo funcionaba mal. Por ejemplo, el váter, el inodoro no funciona bien, así que no voy a pagar más mi alquiler. Entonces Alex lo intentaba echar de casa, pero él no se iba. Alex Miller, mientras estaba contándole a su madre que lo estaba pasando muy mal, que había esa situación en su casa, que tenía un compañero de piso, que estaba haciendo cosas que no entendía, cosas para molestarla, que no pagaba el alquiler y que no se iba. Y diréis, pues debería haberlo echado de otra manera, cambiar la cerradura, lo que sea, pero más adelante, durante el caso, veremos que no funcionaba de esta manera porque las personas, los inquilinos ilegales, es decir, que no estaban pagando su alquiler y que los propietarios querían echar de su casa, pues estos tenían más derechos que el mismo propietario. Más adelante en el caso hablaremos sobre estos temas. Bueno, Alex estaba hablando con su madre, que estaba muy mal, con la situación, que no podía más, que tenía a un tío en su casa viviendo sin pagar alquiler, no se iba, le destrozaba la casa, le hacía los días imposibles, hacía cosas extrañas. Y la madre de Alex le dijo: consígueme sus datos, que vamos a investigar quién es este hombre. Entonces Alex le dio los datos de Jet Creek y su madre empezó a investigar profundamente por internet y se dieron cuenta, encontraron que Jet Creek no era su nombre, que este hombre se llamaba Jamison Bachman, y empezaron a encontrar un montón de artículos que hablaban sobre él. Muchas personas habían escrito cosas sobre este hombre, sobre Jamison Bachman. Todos decían que les hacía esto, que se metía en su casa, que no pagaba y les hacía la vida imposible. Era un ocupa en serie. En lugar de un asesino en serie, era un ocupa en serie. Es decir, que iba de piso en piso sin pagar y haciéndole la vida imposible a los propietarios. Pero vamos a empezar desde el principio, desde la vida de Jamison, hasta llegar al caso de Alex Miller, que fue su última víctima, bueno, su penúltima víctima. Jamison Bachman nació el 24 de diciembre de 1956 en Filadelfia, Estados Unidos, y creció en Elkins Park. Creció con sus padres y un hermano 4 años mayor que él, que se llamaba Harry. El padre de Jamison era dueño de una empresa de construcción muy exitosa, por lo que la familia tenían bastante buena posición económica, y Jamison creció en una casa muy bonita, en un barrio muy bueno, con todas las comodidades del mundo. A Jamison y a su hermano Harry los describieron como niños súper inteligentes, sacaban muy buenas notas y se les daba prácticamente bien todo. Profesores de la escuela de Jamison lo describieron como un alumno que pocas veces ves porque era extraordinario. Los padres de Jamison y Harry tenían una especie de favoritismo. Para ellos, Jamison siempre era mejor que Harry. Se lo daban todo a Jamison, toda la atención iba para Jamison. Lo trataban como si fuera perfecto, les decían que era perfecto, que era el mejor, lo premiaban, lo elogiaban todo el día, le daban atención todo el día, o sea, una cosa siento que insana. De esta manera se creó mucha rivalidad entre los hermanos, entre Jamison y Harry. Harry era tan bueno como Jamison en todo, también sacaba muy buenas notas, de hecho dicen que era más inteligente que Jamison, pero pues a él sus padres no lo trataban igual, tenían mucho favoritismo con Jamison, era su hijo favorito. Sin embargo, o sea, como he dicho, había mucha rivalidad entre los hermanos y puedes llegar a pensar, pues sería que Harry le cogió celos a su hermano Jamison, que era el que se llevaba toda la atención de sus padres, pero no, era al revés. Harry, pues bueno, hacía lo suyo y supongo que sintió ese favoritismo que le tenían a su hermano, pero él no cogió el enfado contra su hermano Jamison. Sin embargo, Jamison se enfadaba muchísimo cuando sus padres desviaban la atención a su hermano Harry. Se ponía extremadamente celoso y él creía que era merecedor de toda la atención de sus padres y su hermano no podía tenerla. Odiaba que su hermano recibiera atención, él quería ser el centro de atención constantemente. Jamison creció pensando que se lo merecía todo, que no tenía que esforzarse para nada porque se lo merecía todo, era un niño perfecto como le habían dicho y lo merecía todo, merecía la atención de todos, merecía que todos le hicieran caso, que todos lo respetaran.
y creía que no tenía que esforzarse para nada en la vida. En la escuela describieron a Jamison como un niño extremadamente arrogante. A todo el mundo le caía mal Jamison. Los niños no querían estar con él. Era muy arrogante, tenía muchos aires de superioridad. Era un niño que se creía lo mejor, que si jugaba con otros niños a un juego y perdía, montaba una pataleta de locos. Y eso era por cómo lo trataban en casa, lo trataban como si fuera un rey, un dios. Y él esperaba el mismo trato en los demás sitios. Esperaba que todo el mundo le diera el mismo trato que le daban sus padres. Y si no se lo daban, se enfadaba mucho. Solo tuvo dos amigos en la escuela, uno llamado Skip y uno llamado Bob. Y Jamison, siempre que jugaba con ellos, le dejaban ganar porque si no se armaba. Jamison siempre quería ser el mejor de los tres, siempre quería recibir la atención, era el que mandaba, se tenía que hacer lo que él dijera. Y a Jamison no le gustaba mucho Skip. Es que Jamison tenía como una especie de odio hacia casi todo el mundo. O sea, quien realmente consideró su amigo fue Bob. También describieron a Jamison como un niño malo, o sea que tenía maldad. Cuando Jamison terminó la escuela, entró en la universidad para estudiar Derecho. Le fascinaba el derecho, le fascinaban el tema de las leyes, etc. Su abuelo era abogado y cuando Jamison era pequeño, su abuelo solía llevarlo a los juicios de asesinatos y a Jamison le encantaba desde pequeño por hacer esto con su abuelo. Se le creó esta fascinación por el derecho. Pero entonces en la universidad sucedió algo que traumatizaría a Jamison para siempre. Jamison estaba cursando el primer año de universidad. Y una noche de enero de 1976, él estaba pasando el rato en una casa de una fraternidad con amigos, con compañeros de la universidad. En un momento estaban todos ahí normal, pasándolo bien, pasando el rato. Y en un momento entró un hombre desconocido a la casa de la fraternidad, sacó un cuchillo y comenzó a apuñalar a un amigo de Jamison llamado Ken, de 20 años. Después de apuñalarlo varias veces, le cortó la garganta y salió corriendo. Ken falleció y el atacante descubrieron que era un hombre de 25 años con quien ese día Ken había tenido una discusión. Era un chico llamado Randy que trabajaba en la biblioteca del campus y esa mañana Ken había ido a la biblioteca y estaba comiendo un sándwich de queso. Randy se le acercó y le dijo que dejara de comer en la biblioteca y Ken le dijo que no, se negó a dejar de comer. Entonces empezaron a discutir. Por ese motivo, Randy por la noche fue a asesinar a Ken. Ese asesinato fue presenciado por Jamison y el resto de chicos que estaban en esa casa. Literalmente presenciaron cómo asesinaban a su amigo. Y después de presenciar este asesinato, Jamison nunca volvió a ser el mismo. Quedó completamente traumatizado. Después de este evento, Jamison comenzó a aislarse, comenzó a ser bastante paranoico y terminó abandonando la universidad. Después de dejar la universidad, Jamison desapareció. Nadie sabía nada de él. Él, ni siquiera su familia, cortó el contacto con todo el mundo y desapareció durante 20 años. Entonces saltamos 20 años adelante, en los 90, cuando Jamison tendría unos casi 40. Jamison apareció de repente 20 años después a Filadelfia, su ciudad natal, y fue a ver a su amigo de la infancia, Bob. Se encontraron y Jamison le empezó a contar a Bob todo lo que estuvo haciendo durante esos últimos 20 años, porque pues Bob le preguntó dónde has estado. 20 años pasaron. Jamison le contó que cuando abandonó la universidad se fue a Israel y ahí sirvió en el ejército. Luego conoció a una mujer de los Países Bajos y se enamoraron y se mudó con ella a los Países Bajos. Y viviendo allí fue a la universidad donde estudió japonés. Eso lo contó Jamison. No sabemos si es verdad o no, probablemente no lo sea, pero no se sabe qué estuvo haciendo esos 20 años. Después de contarle todo esto, le dijo a Bob: acabo de volver de los Países Bajos y necesito un lugar para quedarme viviendo, porque no tenía dónde ir. Básicamente él estaba pidiendo vivir en su casa. Bob se quedó un poco en plan así porque no se habían visto durante 20 años y ahora Jamison apareció diciéndole: ¿puedo vivir en tu casa? Bob le dijo que sí, sin saber que vivir con Jamison se convertiría en un horror. Bob vivía con su mujer. Entonces Jamison se quedó a vivir con ellos y la convivencia era muy mala. Jamison se quejaba todo el día de todo, odiaba a todos, estaba todo el día quejándose de su vida,
hablaba muy mal todo el tiempo de su hermano Harry, porque su hermano Harry le fue bien en la vida, fue un hombre exitoso, y Jamieson estaba todo el día que la vida de Harry debería haber sido la suya, que no era justo, no era nada justo que él hubiera acabado así con su vida, no era nada justo que su hermano fuera una persona exitosa y él no. Decía, se supone que soy yo quien debía ser exitoso, no mi hermano. También contaba cosas sobre su vida que Bob y su mujer ponían en duda. Decía cosas como que su padre fue abusivo con él y que odiaba a su madre, que toda la vida odió a su madre y que no tenía ningún tipo de contacto con su familia, que esto último sí que era cierto. Lo que estaba claro también, y era cierto, era que Jamieson odiaba profundamente a su familia, tanto que cuando su padre murió se negó a ir al funeral, pero sí que se presentó cuando se hizo la lectura del testamento. La mujer de Bob no podía más. Jamieson era ese tipo de persona que entra por la puerta y te da toda la mala vibra, en plan que el ambiente se pone tenso. Era una persona extremadamente negativa que solo irradiaba negatividad. Y la mujer de Bob no soportaba más estar conviviendo con este hombre. Todo el día quejándose, criticando a los demás, no se hacía responsable de que su vida era así porque pues él la había hecho así. No tenía dinero, no tenía dónde ir a vivir. Entonces Bob y su mujer decidieron echarlo de casa. Entonces Jamieson se quedó en la calle, no tenía dónde ir. No se sabe qué hizo hasta su siguiente movimiento, que fue en los años 2000, cuando él ya tenía 44 años, que decidió que tenía que volver a la universidad para sacarse la carrera de Derecho. Comenzó a asistir a la universidad y se sacó la carrera, ya tenía el título. Sin embargo, para poder ejercer como abogado tenía que hacer un examen y lo suspendió. Y quedó súper frustrado. Era una persona que creía que lo merecía todo y que no tenía que esforzarse en nada para conseguir las cosas, y estaba en plan, ¿cómo que me han suspendido?, echándole la culpa a los demás y no a sí mismo por no haber estudiado lo suficiente o lo que fuera. Tenía la oportunidad de volver a hacer el examen de nuevo, pero decidió no hacerlo. Entonces él tenía el título de abogado, pero no podía ejercer de abogado. Después de esto, Jamieson empezó a trabajar como profesor en una escuela. Era una escuela privada que estaba en Nueva York, y en esta escuela los profesores vivían en el campus, o sea que les daban un alojamiento, y cuando Jamieson empezó a trabajar allí le dieron su alojamiento, un apartamento en el campus muy bonito. Jamieson no era muy buen maestro, no se le daba muy bien, era una persona muy arrogante, se creía mejor que todos, y no pasó mucho tiempo hasta que lo despidieron. Al ser despedido también le retiraron el apartamento del campus, así que él no tenía dónde ir. Pero entonces Jamieson se negó a irse del apartamento. Se quedó allí viviendo gratis y tardaron 2 meses en poder desalojarlo del apartamento. Jamieson tenía conocimiento sobre las leyes, había estudiado derecho, y en muchos países hay leyes que protegen a los ocupas y les dan más derechos que los propietarios de los pisos, así que 2 meses tardaron en desalojarlo y 2 meses estuvo Jamieson viviendo gratuitamente en ese piso. Jamieson entonces se dio cuenta de que podía vivir de esta manera, podía meterse a vivir en pisos y no pagar, dejar de pagar, y tardarían mucho en poder echarlo, por lo que podría vivir gratis todo el tiempo que quisiera, 2 meses aquí, lo que tardaran cada vez en desalojarlo. Entonces es cuando Jamieson se convirtió en un ocupa en serie. Pero él no solo hacía esto, no solo quería vivir en un lugar gratuitamente, sino que él quería atormentar y hacerle la vida posible a las personas que vivieran con él. En el año 2005, una mujer de 43 años llamada Arlene Jairabedian, que vivía en Queens, Nueva York, en su piso con 4 gatos, se dedicaba a pasear perros, era paseadora de perros profesional. Y un día estaba paseando a uno de estos perros y se encontró con Jamieson en un parque para los perros. Jamieson estaba también con un perro. Ellos comenzaron a hablar, se llevaron bien y comenzaron a quedar, comenzaron a salir, a tener citas. Y Jamieson en un día le empezó a contar a Arlene que lo despidieron injustamente de una escuela, que se quedó en la calle, que era muy inteligente, tenía un título en derecho, todo el tiempo alardeaba de sus cosas, pero que estaba en la calle porque lo habían echado injustamente y que no tenía dónde vivir, vivía en la calle con su perro. Arlene sintió pena por Jamieson y le dijo que podía quedarse a vivir con ella mientras buscaba trabajo y un lugar donde vivir. Entonces le puso la condición de que tenía que pagar facturas, obviamente, de que tenía que
cooperar con los gastos, y él le dijo sí, voy a pagar la mitad de todo, y entonces se mudó al apartamento de Arlene con ella. Al día siguiente de haberse mudado, Arlene se fue a trabajar, y cuando volvió del trabajo entró a su apartamento y se encontró con que todos los muebles habían sido movidos, todo había sido reorganizado. Parecía un acto inofensivo, pero es extraño que alguien venga a vivir contigo o en tu casa y el primer día cambie todos los muebles de sitio sin decirte nada. Jamison hacía eso como para demostrar poder, como para decir que él podía hacer lo que quisiera, porque esto de reorganizar muebles, cambiarlo todo de sitio, era algo que hizo con todas sus víctimas. Durante las siguientes semanas, Arlene llegaba a casa y Jamison todo el tiempo había cambiado los muebles de sitio y comenzó a quejarse por todo. Se quejaba de todo. Si una ventana no cerraba bien, esta ventana no cierra bien, el inodoro no va bien, hay platos sucios ahí, entonces no voy a pagar. Él pensaba en cosas para quejarse y decir, por esto voy a dejar de pagar. Obviamente ellos habían empezado a salir, estaban en el inicio de una relación, pero rápidamente terminó esa relación. Jamison, como he dicho, dejó de pagar, pasaron unos meses y estaba viviendo ahí totalmente gratis y no dejaba de atormentar a Arlene haciendo cosas raras. Arlene le decía que se fuera de su apartamento, pero Jamison le decía que no. Él no se iba y cada vez que ella le decía algo él la intimidaba, se le ponía así de frente, él empezaba a gritar, hasta que Arlene decidió involucrar a la policía. Fue a la estación de policía y les dijo que un hombre estaba viviendo con ella, que no pagaba y que no se iba. Y les dijo que quería cambiar las cerraduras para que él no pudiera entrar más, porque básicamente era un ocupa, no era un inquilino legal. La policía le dijo a Arlene que no tenía permitido cambiar las cerraduras de su casa, que iba contra la ley. Aunque Jamison no pagara y ese piso fuera el piso de Arlene, ella no podía echarlo. Jamison tenía sus derechos como ocupa. En Estados Unidos parece que funciona así, o al menos en ese momento, que básicamente el ocupa tiene más derechos que el mismo propietario. Entonces básicamente le dijeron, si cambias las cerraduras serás arrestada. Entonces Arlene no tenía forma de echar a Jamison de su propia casa. No solo eso, sino que ellos, como habían empezado como una relación, él cuando se mudó con ella dormían en la misma habitación, en la habitación principal, la habitación de Arlene, y en su cama. Pero cuando dejaron esta relación y ella ya quería que se fuera, él se rehusó a dejar el dormitorio principal y él dormía en la habitación de Arlene y Arlene tenía que dormir en la habitación de invitados. Arlene no podía más y un día abofeteó a Jamison y entonces él la cogió por la garganta y empezó a estrangularla. Arlene comenzó a darle patadas a Jamison y pudo hacer que la soltara y entonces llamó a la policía. La policía llegó y ella solicitó una orden de protección contra Jamison y también solicitó su desalojo, porque en ese punto ya le tenía miedo y quería que se fuera ya. Jamison también solicitó una orden de protección hacia Arlene y se enteró de que Arlene había solicitado su desalojo. Entonces Jamison fue a comisaría e hizo un informe falso en el que decía que Arlene lo atacó con un cuchillo y le creyeron. Entonces Arlene fue arrestada y la acusaron y le dieron 1 año de libertad condicional. O sea, imaginar empezar a salir con una persona, dejarla vivir en tu casa y que te haga esto, que deje de pagar y que no se quiera ir. Y no solo eso, sino que intente estrangularte y que la policía le crea a él. Pues como le dieron 1 año de libertad condicional, Arlene se vio obligada a mudarse de su apartamento y Jamison se quedó viviendo allí. Entonces, como he dicho, Arlene vivía con sus 4 gatos, pues sus gatos seguían en el apartamento con Jamison. Ella no tenía manera de ir a buscarlos. Presentó una orden judicial para ir a buscar a sus gatos, para poder ir a buscarlos, pero el proceso fue extremadamente lento y los 4 gatos estuvieron al cuidado de Jamison. 2 de los gatos se pusieron muy enfermos y Jamison, en lugar de dárselos a Arlene, de darle sus gatos, llevó a estos 2 gatos a un refugio. O sea, mirar lo malvado que era este hombre, que podía darle a sus gatos a Arlene, pero decidió hacerle la vida imposible. Y Arlene se enteró de que 2 de sus gatos, de los 4 gatos, estaban en este refugio y fue rápido a buscarlos, pero cuando llegó era demasiado tarde y habían sacrificado a uno, que era el que estaba más enfermo, y pude recuperar al otro. Y los otros 2 gatos siguieron viviendo con Jamison y Arlene nunca los volvió a ver. O sea, es muy fuerte encima de esto,
de que ella tuviera que irse de su casa, de que él pudiera quedarse viviendo en su casa. Encima, no hacían nada para que Arlene pudiera recuperar a sus gatos. A Arlene le costó 4 años sacar a Jamison de su casa. Y entonces, cuando Jamison se fue de casa de Arlene, fue a buscar a su siguiente víctima y se llevó a los gatos. Esto hace llegar a pensar que el perro que tenía Jamison probablemente también se lo robó a alguien. Sobre el año 2012, una mujer llamada Sonia Acevedo, de 49 años, que vivía en un apartamento de Queens, anunció en una web que buscaba compañero de piso. Esta mujer estaba pagando la hipoteca de su piso y no llegaba, se le estaba acumulando una deuda y estaba bastante desesperada. Entonces Jamison vio el anuncio y se puso en contacto con ella. Entonces Sonia y Jamison quedaron para reunirse y hablar un poco, conocerse y ver si él encajaba para Sonia en su piso. Y Jamison apareció con una camioneta con todas sus cosas para mudarse ya en ese momento. Sonia se quedó un poco en plan, ¿qué está haciendo este hombre? Y Jamison le dijo, mira, estoy dispuesto a pagar el primer mes ahora mismo y mudarme ya porque necesito mudarme ya. Sonia necesitaba el dinero, estaba bastante desesperada con su deuda y Jamison le dio buena impresión, parecía una persona normal y Jamison tenía al perro y a los 2 gatos de Arlene. Y él decía que eran suyos. Sonia aceptó que se mudara en ese momento, que pagaría ya el primer mes y comenzaron a vivir juntos. Los primeros meses fueron buenos, Jamison se comportó bastante bien al principio, pagaba todo y se empezó a llevar muy bien con Sonia. Sin embargo, duró pocos meses. A los 2 meses, Jamison dejó de pagar. Se volvió conflictivo y hacía como si el apartamento fuera suyo. Empezó a hacer las mismas cosas que había hecho con Arlene, reorganizar todo, cambiar las cosas de sitio, quejarse por todo. Y Sonia quería a Jamison fuera del apartamento. Sonia necesitaba el dinero para pagar su hipoteca, que tenía deudas, y él no le pagaba. Sonia dio los mismos pasos que Arlene. Fue a la policía, les dijo que quería cambiar la cerradura porque en su casa había un hombre que no pagaba, pero le dijeron lo mismo, que no podía poner ninguna cerradura porque él tenía sus derechos y que si lo hacía sería arrestada porque era ilegal. O sea, es muy fuerte esto, que no puedas echar a alguien que no está pagando de tu casa, de tu propiedad. Que esta persona tenga más derechos que tú, es que no me lo explico. O sea, claro que deberías poder cambiar la cerradura. ¿Cómo que no puedes cambiar la cerradura de tu propia casa? Ella preguntó entonces qué tenía que hacer para sacar a un ocupa de su propia casa y le dijeron que tenía que presentar una demanda de desalojo y le dijeron, pero bueno, va a tardar unos 8 meses por lo menos. Sonia no podía esperar 8 meses, tenía que pagar la hipoteca, necesitaba a alguien más viviendo en esa casa para cubrir los gastos de la deuda. Pero ahora Jamison estaba allí, ocupando la habitación que ella tenía que alquilar. Sonia, muy desesperada, puso otro anuncio de que buscaba compañero de piso, puso una tienda de campaña en el salón y pues puso que alquilaba tienda de campaña, no habitación. Que la persona que fuera a vivir a su casa dormiría en el salón en esta tienda de campaña. Jamison estaba muy enfadado, no quería a nadie más allí. Para él esa era su casa. Y aunque parezca imposible, una persona se interesó en la tienda de campaña, en vivir en la tienda de campaña. Y Jamison estaba muy enfadado. Empezó a hacer la vida imposible a todo el mundo, los intimidaba, era violento. Y en un momento Sonia descubrió que Jamison estaba entrando en su habitación y rebuscaba entre sus cosas. Se enteró de esto porque puso una botella detrás de la puerta, de modo que si alguien entraba, esta botella, que era una botella de vino, se movería y ella vería si estaba movida de sitio. Entonces, un día que ella regresó de su casa del trabajo, vio que esta botella estaba movida de sitio, por lo que pudo saber que Jamison estaba entrando en su habitación y lo confrontó. Le dijo que porque estaba entrando en su habitación y él se puso súper agresivo, se le puso aquí en la cara, empezó a gritarle, a intimidarla, pero Sonia no le tenía miedo porque era una mujer que sabía sobre defensa personal, así que sentía que si Jamison la atacaba ella sabría qué hacer. La persona que vivía en la tienda de campaña terminó yéndose porque no podía soportar ese ambiente y a ese hombre. Así que se quedaron en el piso Sonia y Jamison y el ambiente era horrible.
Sonia no podía pagar su hipoteca, se le estaba acumulando una deuda muy alta y Jamison le hacía la vida imposible. Hasta que en esa época llegó el huracán Sandy y Sonia se fue de su apartamento y allí se quedó viviendo Jamison. Al cabo de un tiempo, Sonia volvió a su apartamento y vio que Jamison se había ido y ya por fin no estaba en su apartamento, pero era demasiado tarde para Sonia, ya no podía pagar su deuda y perdió su propiedad. O sea, mirar la repercusión que tenía este hombre en la vida de las personas. Una de sus víctimas perdió a sus gatos, otra de sus víctimas seguramente perdió a su perro porque el perro que tenía Jamison seguramente era robado y esta mujer perdió su propiedad. De esta manera Jamison le arruinaba la vida a todo el mundo, a Arlene, a Sonia y a muchas otras personas que no sabemos. Seguro que hubieron muchísimas más víctimas porque hay saltos en el tiempo. Con Arlene fue a vivir en 2005, con Sonia fue a vivir en 2012, entonces quedan algunos años por el medio que no sabemos dónde estuvo. Cuando Jamison se fue del apartamento de Sonia por el huracán, buscó a su siguiente víctima, una mujer llamada Melissa Frost. Melissa buscaba compañero de piso y Jamison le vendió una historia súper triste. Él siempre lo hacía así, primero se hacía como que estaba en una situación muy mala para que las personas sintieran pena por él. Él le dijo que había perdido su casa y había perdido todas sus cosas por el huracán Sandy. E hizo lo mismo al principio. Cuando fue a vivir con ella se comportaba muy bien, pero al cabo de unos meses dejaba de pagar y sacaba su verdadera personalidad. Melissa estaba harta. Jamison tenía su microondas en la cocina y Melissa pensó, si él está haciendo cosas para enfadarme, yo también voy a hacer cosas. Cogió el microondas de Jamison y empezó a subir las escaleras para llevárselo a su cuarto, para decirle no quiero tu microondas en mi cocina. Jamison se volvió loco. Melissa estaba en las escaleras y Jamison la cogió de los hombros como para tirarla, pero en la casa estaba también una amiga de Melissa que se puso en las escaleras como diciendo qué está pasando y entonces él se comportó, soltó a Melissa y no la tiró, pero si esta amiga no hubiera estado, quizá Jamison hubiera tirado a Melissa por las escaleras porque esa era su intención cuando la cogió de los hombros. Melissa estaba totalmente desesperada y le ofreció dinero a Jamison para que se fuera. Le dijo, voy a pagarte dinero, voy a devolverte el dinero que me pagaste cuando entraste en mi piso y voy a ayudarte a encontrar un nuevo apartamento. Pero Jamison comenzó a reírse y le dijo, tienes toda tu vida por delante, eres bonita, tienes talento y tienes esta casa. Pero luego añadió, bueno, no, ya no tienes esta casa es mía. Jamison se apoderaba de las casas, cogía todo el poder y sobre todo no salía nunca de casa para que no cambiaran las cerraduras y lo dejaran en la calle. Melissa intentó desalojarlo de todas las maneras, pero como en los anteriores casos no era tan fácil. Tardó muchos meses, pero finalmente pudo desalojar legalmente a Jamison. Su siguiente víctima fue un hombre llamado Michael Oberhauser, que era un compositor de 31 años que vivía en el noroeste de Washington. Jamison se mudó con él en 2016 y empezaron enseguida los conflictos. Michael contó que Jamison constantemente movía las cosas de sitio y cuando él las ponía, Jamison iba y las cambiaba de sitio otra vez. O sea, hacía cosas para molestar a los demás y se divertía de esta manera. Luego se mudó a un apartamento con un hombre llamado Mark Gainer y Mark dijo que Jamison se paseaba por el apartamento con un bate de béisbol, como intimidándolo. Todas estas personas pasaron el mismo proceso que las anteriores, fue muy difícil poder desalojar a Jamison. En enero de 2017 Jamison se mudó en la casa de un hombre llamado Neville Henry, de 40 años, y según Henry, Jamison lo atacó con la pata rota de una mesa y luego intentó demandar a Henry. Jamison también intentaba demandar a todas estas personas, inventándose cosas. También intentó demandar a una mujer con la que vivió y él intentó demandarla y fue porque esta mujer lo demandó a él por el pago de $36,000 en deudas que él le debía y él dijo que quería demandarla él a ella, quería hacer una contrademanda porque se habían acostado juntos y ella le había contagiado herpes. Él continuó siendo ocupa de otros apartamentos, fue de lugar en lugar, arruinando la vida de las personas. Hay muchísimas víctimas en este caso, pero no todas salieron a hablar. Y la última víctima fue Alex Miller, de la que hemos hablado al principio, la chica de 31 años que vivía en Filadelfia. Y llegamos al punto, saltamos al punto donde Alex y su madre descubrieron que Jet Creek en realidad era Jamison Bachman y leyeron todos esos artículos sobre él y Alex, desesperada y
con miedo, dijo: este hombre está viviendo en mi casa y necesito sacarlo de ahí ya. Alex pensó: como es ilegal cambiar la cerradura, etcétera, el proceso judicial será muy largo, será muy difícil desalojar a este hombre, vamos a jugar con él, voy a darle de su propia medicina, voy a hacer lo que él hace para atormentar a los propietarios, hacerles la vida imposible. Pues ella pensó: voy a hacerle yo la vida imposible a él para que él decida irse. Alex organizó una fiesta en su casa en la que vivía con Jamison y llamó a la fiesta de despedida para el ocupa en serie Jamison Bachman. Jamison odiaba a la gente, odiaba el ruido, odiaba el alcohol, odiaba el tabaco, odiaba todo. Y Alex hizo esto precisamente para que él dijera: me voy de aquí porque no soporto esto. Ella quería hacer una fiesta todos los días hasta que él decidiera irse. También imprimió carteles, imprimió folletos del artículo de Jamison Bachman y lo pegó por toda la casa. Y a la fiesta asistieron unas 30 personas, se emborracharon, empezaron a beber, chillaban, tenían la música súper alta, fumaban y tiraban el humo por debajo de la puerta de Jamison. Querían llevarlo al extremo y que él decidiera irse. Durante la fiesta, Jamison en un momento salió furioso de su habitación y se fue a la calle a dar un paseo. Y Alex y sus amigos cogieron el destornillador y le quitaron la manija a la puerta de Jamison para molestarlo, para que no pudiera cerrar su habitación. Alex le estaba haciendo a Jamison lo que él le hacía a sus víctimas. La fiesta terminó y Alex pensaba que él se iría, pero no fue así. Alex por la mañana se fue al baño, entró en el baño para ducharse, prepararse, y Jamison fue detrás de ella y abrió la puerta, la empujó contra la pared y comenzó a estrangularla. Y le dijo: has cometido un grave error, estúpida. Luego la soltó y se fue a su habitación, y Alex fue detrás de él y le dijo: ¿quién te has creído? Estás en mi casa. Jamison entonces se abalanzó encima de Alex y Alex tenía una pierna dentro de la habitación y el resto del cuerpo fuera, y Jamison comenzó a cerrar y abrir la puerta dándole en la pierna a Alex. Luego cogió un cuchillo y comenzó a hacerle cortes en la pierna a Alex. Alex en un punto pudo levantarse y fue corriendo hacia su habitación, donde se encerró y llamó a la policía, y por fin Jamison fue arrestado. Pero el caso no termina aquí. Acusaron a Jamison de agresión agravada. Estaba cumpliendo condena y en junio de 2017 Jamison desde prisión llamó a su hermano mayor, Harry, al que tanto odiaba por celos y rivalidad. Jamison le pidió a su hermano que lo sacara de prisión, que pagara su fianza, y Harry pagó la fianza de su hermano. Lo sacó de prisión. Jamison debería estar agradecido con su hermano Harry, pero le odiaba demasiado. En octubre de 2017, Jamison fue arrestado de nuevo por violar la orden de protección que había puesto Alex Miller, la última inquilina. Se ve que hizo algo, él se acercó a ella y la intimidó. Entonces, de nuevo lo arrestaron. Jamison, desde prisión, volvió a llamar a su hermano Harry y le dijo de nuevo: necesito que pagues mi fianza. Y Harry lo hizo. Esta vez, Jamison le dijo a Harry: necesito también vivir en tu casa. Harry conocía a su hermano, sabía que podía ser un hombre violento y muy problemático, y Harry vivía con su familia, vivía con su mujer, así que le dijo a Jamison que no podía ir a vivir con él. Jamison enfureció. Nadie podía decirle que no a algo. Además, Jamison odiaba mucho a su hermano Harry, le tenía muchos celos, mucha envidia. Harry tenía una buena vida, le había ido bien, era un hombre exitoso, vivía tranquilo con su familia, y Jamison pensaba que no era justo que su hermano estuviera tan bien y encima no le dejara ir a vivir a su casa. Entonces, la noche del 3 de noviembre, Jamison decidió ir a visitar a Harry a su casa. Entró y no se sabe con exactitud qué pasó, pero Jamison empezó a golpear a Harry sin parar. Empezó a golpearlo brutalmente hasta matar a Harry. Jamison, cuando vio que su hermano estaba muerto, arrastró su cuerpo y lo bajó al sótano, le robó la tarjeta de crédito, salió de la casa, condujo hasta un hotel cercano donde se registró usando el nombre y tarjeta de crédito de su hermano Harry. Cuando Jamison mató a su hermano, la mujer de Harry, estaba fuera de la ciudad y ella empezó a preocuparse porque Harry no le cogía el teléfono. Así que llamó a la policía para decirles si podían ir a su casa porque algo estaba mal. La policía se dirigió hacia allí, descubrieron el cuerpo de Harry y no tardaron en descubrir que le habían robado la tarjeta de crédito y que alguien se había registrado en un hotel cercano con esa tarjeta de crédito
y con el nombre de Harry. Enseguida encontraron a Jamison Bachman en el hotel y cuando iban a arrestarlo, Jamison sacó un hacha y empezó a moverla así, como diciéndoles que si se acercaban a él les atacaría con el hacha. Después de luchar, porque Jamison golpeó a los policías, finalmente pudieron arrestarlo y fue acusado por el asesinato de su hermano Harry Bachman. Jamison, mientras estaba en prisión esperando su juicio, el 8 de diciembre de 2017 se quitó la vida ahorcándose en su celda. Y esto es todo sobre este caso. Este caso te deja pensando 2 veces antes de decidir ir a vivir con alguien o buscar un compañero de piso, una persona desconocida, porque dada la situación que depende en qué país estés, esta persona si deja de pagar tendrá más derechos que tú y no puedes sacarlo de tu casa. También es muy fuerte que él toda su vida, o sea, su personalidad se basaba en creerse el rey del mundo, pensaba que estaba por encima de los demás, él merecía todo, era merecedor de todo y si a alguien le iba mejor que a él, tenía una rabia horrible. Era una persona manipuladora, malvada, no tenía empatía y le gustaba hacer sufrir a los demás. Toda la vida le tuvo envidia a su hermano Harry, quien no hizo nunca nada, no le hizo nada, simplemente llevó una vida normal, sin molestar a nadie y Jamison no pudo soportar que su hermano estuviera mejor que él. Si alguien ha vivido una situación así con un compañero o compañera de piso, me encantaría leerlo en comentarios y también quiero leer en comentarios qué haríais en esta situación en la que alguien está en tu casa, deja de pagar, no paga el alquiler y no puedes echarlo porque la ley no te lo permite. Y además tiene derechos y tardas meses y meses en sacarlo de tu propia casa. Creo que es una situación extremadamente desesperante y frustrante y además se debe pasar miedo. Así que bueno, dejadme en comentarios qué opináis de este caso. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en mis redes sociales. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!